mesa 3, que como ustedes saben, va a tratar sobre drogas, institucionalidad y sistema penitenciario. Van a estar en esta mesa Nicolás Ceballos, que es investigador principal del Laboratorio de Criminología y Estudios sobre la Violencia de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Y va a estar también en esta mesa César Cárdenas, que es jefe de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo del Perú. Les pedimos para ellos un fuerte aplauso, por favor. Ellos van a tener una ponencia de, vamos a esperar unos 12 minutos, ¿no? Van a intentar expresarnos de manera breve sus presentaciones. Vamos a empezar entonces con Nicolás Ceballos. A ver. Para comenzar el tiempo que hemos tenido en la conversación, voy a hacerlo lo más breve posible en mi posesión. Voy a pasar máximo 10 minutos. El trabajo que les presentamos en esta mesa tiene que ver más ya con el sistema penitenciario específicamente, ¿no? Ya cómo responde el sistema a la institucionalidad. Y el encargo que teníamos aquí de trabajar era más bien comenzar a mirar el comercio y consumo de drogas dentro del establecimiento penitenciario y de qué manera la política de drogas incide, tiene algún tipo de impacto en esta circunstancia. Ya no es cómo la política de drogas lleva a la gente al centro penitenciario y lo expone a sus precariedades, sino cómo el sistema mismo responde dentro del establecimiento, dentro del propio espacio. Un trabajo que hemos hecho junto con Erika Solís, que también me acompaña el día de hoy en el Laboratorio de Criminología. Los objetivos, los menciono rápidamente: describir el circuito de comercio y consumo en establecimientos. Trabajamos en 3 establecimientos de la área metropolitana. La idea, a partir de eso, es pensar un poco las limitaciones en las medidas de control y de atención, los servicios que existen para esos temas, y identificar algunas prácticas, buenas prácticas que existen sobre la materia, sobre todo en la experiencia comparada. Para esto trabajamos a partir de 2 fuentes de información, 2 herramientas: revisión de archivo, básicamente documental, y entrevistas a actores involucrados en la gestión y expertos también sobre el tema. Aquí sí aprovecho para hacer evidente un tema que ha sido transversal en todos los estudios: es la carencia de datos estadísticos, de datos duros. Es una cosa que hemos sufrido todos los que estamos trabajando estos temas en esta publicación, y que se extiende lamentablemente a otros temas criminales, sociales, económicos, políticos, que importan mucho a quienes trabajamos investigación en general, y que nos ayuda además como academia a poder aportar. Aprovecho además ese comentario para comentarles que entendemos que el INEI junto con CONAPOC, aquí están algunos representantes del Ministerio de Justicia, han hecho un estudio, un censo penitenciario, cuyos datos están ya disponibles para publicación. Entonces sería muy interesante que los puedan poner a disposición, sobre todo para esos trabajos que nos van a ayudar a conocer mejor los perfiles de los temas que estamos viendo. Vuelvo a la publicación. Habíamos trabajado, como les mencioné, el objetivo inicial era comenzar a describir un poco el circuito de comercio y consumo en establecimientos. En el caso del comercio hemos trabajado identificando 3 grandes eslabones. Un eslabón primero de ingreso de estupefacientes, de drogas al centro, un segundo eslabón de comercio interno de estas drogas, y un tercero básicamente de cómo son los patrones de consumo. A grandes rasgos, y con un método, como les menciono, mucho más cualitativo, porque la data quanti lamentablemente no es la más recurrente. En términos de ingreso hemos identificado 2 modalidades: una modalidad vinculada a actores específicos, ingresa básicamente con familiares, en las visitas familiares, ingresa también con los proveedores de servicios del establecimiento penitenciario, y también ingresa con algunos agentes penitenciarios que trabajan en estos centros. Es lo que ha aparecido en las entrevistas que hemos realizado con los actores a los que nos hemos acercado. Y existe una segunda modalidad que es mencionada de forma recurrente en estas entrevistas, que nos hablan del voleo. El voleo consiste básicamente en lanzarlo por los muros, lanzarlo de afuera hacia adentro por los muros, que parece una modalidad frecuente, pero y acá ha aparecido un poco en estas lógicas de entrevista y lo que nos han comentado. Ahí ustedes tienen, y lo van a ver en los documentos cuando se publiquen, nos hemos apoyado mucho en estos testimonios, porque son los que finalmente, de donde proviene la información y quienes conocen la realidad penitenciaria a detalle, y que tiene que ver con estas formas de cómo ingresa el estupefaciente al centro penitenciario, ¿no? Pegados al cuerpo, y que va a tener una relación clara con las medidas de control, como lo vamos a ver a continuación. Segundo, en términos de comercio, y aquí aparece un dato bien interesante, la forma en que se controla y se maneja el negocio del comercio de estupefacientes en esos establecimientos está asociada a 2 elementos. Primero, a la infraestructura penitenciaria, a cómo funciona el centro, a cómo está construido el centro, su arquitectura, y segundo, a la forma en que se estructura el gobierno del establecimiento. Entonces, en espacios donde tenemos una infraestructura abierta, con espacios comunes, espacios de dirección comunes, y donde el gobierno es manejado por los internos, digamos, lógicas de los delegados,
costados de los pabellones, el negocio, según lo que nos ha comentado, está básicamente en manos de estos actores. Y esos actores no desarrollan una actividad concentrada en un individuo, sino que incluso dividen las labores, ¿no? Una labor de custodia, una labor de venta y una labor de seguridad y cobro, que es interesante también ver cómo se desagrega en lo que nos ha ido emergiendo en los testimonios que hemos recogido. Y el segundo tiene que ver con establecimientos cerrados, más modernos, más nuevos, como por ejemplo Bancón, es un espacio en el que surgió esto con mucha recurrencia, donde el gobierno o el control del comercio tiene cierta preeminencia en los agentes que controlan o que cuidan el establecimiento. Entonces, lo que hemos ido entendiendo, y es simpático ver esto porque responde justamente a las formas que se organiza ese circuito en estos contextos, cómo una infraestructura y cómo la lógica de gobierno efectivo del espacio influye en cómo se comercia y cómo se consume, incluso en algunos espacios también de socialización común. En términos de consumo, quiero resaltar básicamente dos ideas. Primero, los tipos de drogas que hemos identificado: cocaína, marihuana, PVC y piedra. Y aquí lo importante, más que los tipos de droga, tiene que ver con los niveles socioeconómicos asociados a los tipos de droga. Entonces, la piedra aparece como lo más barato y más económico, y son el fenómeno más extendido en consumo hasta donde se nos ha ido comentando en las entrevistas. Y la cocaína parece ser nuevamente un producto bastante exclusivo, bastante más caro, menos accesible y que está reservado para quienes tienen algún nivel mínimo de autoridad dentro del establecimiento penitenciario. Dentro de eso, como puntos intermedios, encontramos a la marihuana y a la PVC, que también son materia de distribución, que tienen rangos de precios diferenciados y que están asociados a quienes pueden adquirirlo. Y ahí, como les mencionaba, el segundo elemento tiene que ver con las horas en las que, según se nos comenta, opera el consumo. Básicamente en horas de la tarde y en espacios de visita y socialización, que son lugares donde se organizan. Y lo interesante también en estas discusiones que hemos ido recogiendo es que tiene que ver con cómo algunos espacios comunes de socialización son utilizados para el consumo y la gente que está ahí que no consume es expuesta a esta actividad y se inserta en esta nueva práctica. Entonces también se expone en estos contextos especiales donde se fuma o se inhala a una inserción en el consumo. ¿Para qué nos ha servido pensar la forma en que se organiza el ingreso, el comercio y el consumo? Para dar una mirada también a cómo se controla cada uno de estos eslabones y cómo está pensada la política de control. Y aquí es donde encontramos el primer matiz asociado a la política de drogas. En términos de ingreso, el ingreso de drogas está controlado no a partir de una política de drogas clara, sino a partir de un control de objetos prohibidos. Entonces, la droga recibe el mismo tratamiento, según lo que se nos ha informado, el mismo tratamiento que se reciben, por ejemplo, el alcohol, que reciben armas, que reciben ropa, que reciben objetos que no están permitidos que ingresen al establecimiento penitenciario. ¿Qué significa eso? Que el mismo procedimiento, el mismo protocolo de revisión termina siendo el que se utiliza para detectar todos esos objetos. Y responde básicamente a mismos patrones de trabajo. Lo simpático aquí, por ejemplo, es como una herencia del conflicto armado interno. Dentro del inventario de productos, de objetos prohibidos, se encuentran los trapos rojos. Entonces, los trapos rojos reciben el mismo cuidado, misma custodia, misma persecución, mismo control de ingreso que recibiría la cocaína o que recibiría el PVC en estos espacios, ¿no? O cassettes donde también hay música, digamos que son herencias que tenemos de este contexto de conflicto armado que son parte de este inventario. Entonces, ¿por qué eso es interesante? Porque esta misma lógica de inventarios de objetos prohibidos acompaña la forma en que se manejan las requisas. La requisa busca también lo mismo. Tiene el mismo sentido de persecución del objeto prohibido. Entonces, la droga aparece aquí en un contexto no como un problema de salud pública dentro del espacio físico, dentro del espacio penitenciario, sino como un objeto que tiene que ser perseguido y tiene que ser encontrado con la mayor prontitud posible, para que no genere problemas como generaría un arma o como generaría algún otro objeto. Eso es lo que ha ido surgiendo, y en ambos casos, tanto del ingreso como del comercio, aparecen dos dificultades claramente asociadas a dificultades de control, a tecnología de control para hacer efectivo la vigilancia, y un segundo elemento que tiene que ver con corrupción, que también ha sido un tema recurrente en las entrevistas, la flexibilidad que pueden tener esos mecanismos de control a partir de prácticas de corrupción. Y en el caso, por ejemplo, de las requisas, un elemento que también ha sido muy claro es cómo se direccionan algunas actividades de control como esta a partir de algunas negociaciones internas y también a partir de evitar incluso una respuesta violenta y conflictiva de la población penitenciaria. Entonces, las requisas no son frecuentes, no son continuas, se manejan con cierta periodicidad para poder tener evidencia de que hay acción, pero tampoco para generar demasiado problema a nivel interno, según lo que se nos ha ido comentando en estas entrevistas. Y en términos de consumo,
El INPE y Devida tienen un programa de atención a población con consumo problemático que funciona, se implementó en inicio, si mal no nos engaña lo que nos ha salido en investigación, en Cañete y en Ancón 2, y el problema principal aquí tiene que ver con un tema de cobertura y de presupuesto, hasta donde se ha señalado, ¿no? Entonces, ahí hay dinámicas que no terminan de cuajar y no terminan de funcionar para poder responder a estas demandas. Y en perspectiva, lo importante, más que la política efectiva aquí, es cómo se está pensando el elemento droga o el objeto droga dentro de este contexto. Y eso es lo que nos quiere llevar un poco la discusión, ¿no? Entonces, las medidas de control que hemos encontrado aquí carecen de un enfoque de política de drogas, claro, ni siquiera un enfoque de política más, en todo caso un enfoque más de política antidroga se podría evidenciar de forma inicial, pero tampoco queda muy claro porque la persecución del objeto prohibido, al ser asociado a una categoría, a un inventario de objetos prohibidos general, tampoco deja clara la especificidad de la persecución del objeto del estupefaciente como un elemento peligroso en sí mismo, sino básicamente es parte de una lista bastante extensa de cosas que no deben entrar al penal. Y por consecuencia, también es parte de una lista bastante extensa de cosas que deben ser perseguidas dentro del penal. No entendidas, y esa es la discusión principal, a partir de un enfoque de salud pública, un enfoque de derechos, un enfoque de atención a los consumidores problemáticos dentro del establecimiento penitenciario, y que se asocia claramente con ciertas carencias y dificultades que tienen los programas de atención en salud en estos lugares. Hay varios, eso no quiere decir que no existan otros programas y otros servicios de atención, pero lo que también ha salido en muchas discusiones es que algunos de estos programas no están enfocados o incluso discriminan que tienen consumo problemático, con lo cual se genera una doble contingencia. Uno, que lo que existe no tiene capacidad suficiente para abarcar a quienes tienen el consumo problemático, y los programas que sí existen discriminan a quienes sí los tienen y no los incorporan en ello. Existen otras prácticas de sociedad civil privadas de largo alcance, pero podemos discutir que hay una responsabilidad grande por parte del Estado de poder responder efectivamente a este contexto penitenciario específico, ¿no? Entonces, como verán, es un tema muy concreto, muy puntual, pero que refleja una cosa a nuestro gusto bastante potente, la necesidad de repensar la política de drogas no solamente desde fuera del espacio penitenciario, sino también dentro del propio espacio de reclusión, el propio espacio de atención al interno en estos contextos, ¿no? Eso quería comentar muy a grandes rasgos, como les prometí. He sido muy breve y muy concreto para poder dar espacio a que sigamos con la discusión con ustedes ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Le pedimos, por favor, a César Cárdenas, de repente que se pueda acercar. Él va a tener la ponencia denominada La política de drogas y su impacto en la institucionalidad del sistema penitenciario. Buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias a los organizadores, especialmente a la Comisión Andina de Juristas, por hacernos partícipes de un aspecto que nos parece absolutamente importante dentro de lo que nosotros en la Defensoría conocemos o quisiéramos denominarle el servicio público penitenciario, que básicamente es una aspiración porque hay que ser honestos en reconocerlo desde el Estado. No contamos con un servicio público penitenciario como tal. Y como no contamos con un servicio público penitenciario, la suma de todos los males, que es lo que han venido abordándose a lo largo de esta jornada, poco que pueden explicar las razones y las causas por las cuales en estos momentos estamos en estas circunstancias, en esta coyuntura, y porque además necesitamos abordar distintos tópicos en el ámbito del sistema penitenciario, entre ellos, evidentemente, el impacto que el tráfico ilícito de drogas genera, y como esto además constituye un tema de absoluta necesidad de discusión en el país con la mayor responsabilidad posible. Muchas de las razones las han explicado ahora en la tarde. Yo quiero partir reconociendo que a pesar de este difícil momento en el que está nuestro sistema penitenciario, sin embargo hay que partir reconociendo que, por lo menos en los últimos años, se han intentado hacer esfuerzos importantísimos dentro de las cárceles. Y de repente, para poder solamente mostrar un ejemplo, yo creo que hay que saludar la aprobación de esa política penitenciaria que no se tenía completa, integral, y que ciertamente siempre es perfectible, pero que por lo menos
ya hay un esquema, ya hay un mecanismo, ya hay algunos lineamientos que pueden empezar a guiar eso que no se tiene en este momento y que, como bien lo apuntaba el director de Política Criminal del Ministerio de Justicia, el doctor Baker Chamorro, hoy se ha aprobado el día de ayer en Consejo de Ministros. Esa es una buena noticia. Como lo fue en su momento también que el Seguro Integral de Salud dispusiera la cobertura que no se tienen de los servicios sanitarios para las personas privadas de libertad hace unos pocos años, que también fue un importante avance dentro de las prisiones y que tiene que ver además porque no había cobertura, no había forma de coberturar las medicinas de las personas, por ejemplo, que están con problemas de salud mental y entre ellas las personas que tienen dependencias a drogas, que falta mejorarles evidentemente, que hay que fortalecerlos evidentemente, que todavía no resuelve los temas de fondo efectivamente, pero son avances que hay que reconocer. A mí se me ha pedido, en nombre de mi institución, que podamos compartir algo respecto a los cuales, digamos, no difiere diametralmente de las experiencias de otros países latinoamericanos, en las cuales compartimos lamentablemente algunos esquemas muy similares. Pero que, dado que ya han discutido bastante sobre las causas de cómo está el sistema penitenciario, quiero centrarme básicamente en cómo está impactando adicionalmente el tema del tráfico de drogas en nuestro sistema penitenciario y por qué es importante además acometer diversas acciones y medidas. El hacinamiento es un problema efectivamente. En el ámbito internacional, ustedes lo saben perfectamente, cuando uno sobrepasa el 20% de hacinamiento está en una situación crítica de sobrepoblación penitenciaria. Nosotros estamos sobre el 138% y todos los días sigue aumentando. Estamos en una situación no solamente crítica, evidentemente, ¿no? El contexto es muy crítico en el caso peruano. El tema de corrupción institucionalmente es una preocupación permanente. Y creemos que, a pesar de los esfuerzos que se han estado haciendo, lamentablemente la corrupción se ha incrementado dentro de las cárceles. Y eso lo vamos a plantear ahora con algún tipo de evidencia. Una de ellas es esta. El INPE nos ha reportado que en los últimos 11 años aproximadamente, 149 trabajadores penitenciarios han sido destituidos por actos de corrupción cometidos dentro de establecimientos penitenciarios. Déjenme decirles que esta cifra no significa el número grueso de personas que están en estos momentos procesadas disciplinariamente, ni las que están además en procesos penales. Pero esa es una muestra evidente de las situaciones que estamos padeciendo. Cada año fallecen dentro de las prisiones alrededor de cerca de 200 personas. El 90% de estas muertes son por problemas de deficiencia del sistema público de salud penitenciaria. 90% de esas muertes. El negocio, si se quiere, de todo sistema penitenciario es el tema de la rehabilitación, el tema de la posibilidad de que las personas que ingresan a prisión puedan salir en mejores condiciones, con otras perspectivas y con otras posibilidades de reinsertarse a la sociedad. Sin embargo, y ahí ha habido decisiones que seguramente hay que reconducir y hay que reevaluarlas en este siguiente quinquenio, no es el énfasis que se le ha puesto al tema de la rehabilitación de personas dentro del sistema penitenciario, sino el tema de la seguridad, y se entiende por qué. Sin embargo, ya el tema de la seguridad ha terminado excediendo cualquier tipo de capacidad y por eso se está desnaturalizando cada vez más la lógica, la dinámica y los objetivos para el cual se ha concebido el sistema penitenciario. Y por eso hay que felicitarnos de que ahora podamos tener una política que pueda empezar a reconducir este problema. Hoy en día, del total de las personas que trabajan en prisiones, solo el 17% se dedica a hacer tratamiento penitenciario. Y en condiciones en las cuales no hay forma alguna de poder garantizar un tratamiento orientado a poder atender las causas criminógenas de la persona dentro de prisión y además a poder establecerle un patrón, una propuesta de reinserción o de tratamiento que permita atender esas carencias, esas causas que han derivado la decisión de vincularse a un delito en concreto. Los penales están en estos momentos, casi todos de los 67 que están en estos momentos en funcionamiento, la inmensa mayoría tiene un grave problema de seguridad. Ancón 1 incluido, Chayapalca incluido, que son dos de los penales que en nuestro país se asumen como los de alta seguridad.
estos dos penales, desde la modesta opinión, a raíz de las supervisiones que hacemos nosotros permanentemente, tienen serios problemas de vulnerabilidad en cuestiones de seguridad. Solamente para ponerles un ejemplo, ni Ancón 1 ni Chayapalca tienen un sistema de videovigilancia que pueda verificar qué cosas están haciendo los presos dentro de los establecimientos penitenciarios las 24 horas del día. Y son los dos penales que tienen la connotación de alta seguridad. Extorsiones, hallazgos permanentes de objetos prohibidos, entre ellos, evidentemente, tráfico de droga, y espacios en los cuales, a pesar de que, y es entendible, la autoridad no ha querido reconocerlo en su momento, nosotros sí hemos verificado espacios penitenciarios en los cuales el control lo tiene directamente la persona privada de libertad. Se lo puedo decir sin ningún problema porque lo hemos dicho también en el Congreso en distintas reuniones de trabajo. En Callao hay espacios controlados por internos. En Lurigancho, la inmensa mayoría lo controlan los internos. En Lurigancho, que es el penal más grande, que alberga 9.000, casi 9.000 personas privadas de libertad, solo trabajan como control de seguridad interna 30 efectivos policiales por turno. Es imposible, bajo esa circunstancia, poder garantizar ni un mínimo de control y ni un mínimo de seguridad. Y así podríamos citar una serie de situaciones adicionales. Solo en el periodo 2014 y 2015, información que hace poco se la pedimos al INPE, 82 trabajadores penitenciarios fueron intervenidos infraganti, en flagrancia, ingresando objetos prohibidos, entre ellos droga. Nuestro sistema penitenciario además adolece, como ustedes ya lo han dicho, de distinto tipo de enfoques, discapacidad, enfoque de género, interculturalidad, la mirada de adulto mayor, la perspectiva de sanitaria, en fin. Ahora, hay que señalar que todo este contexto no se ha gestado obviamente en los últimos 5 años ni en los últimos 10. Esta es la consecuencia de un abandono del Estado permanente, constante, y en el cual lamentablemente hemos creído que las cosas se solucionaban simplemente con recluir a las personas dentro de prisión y esperar que el solo paso del tiempo pueda generarles un cambio conductual y que eso les sirva de lección para que puedan reinsertarse en la sociedad desde otra manera y otra perspectiva. Ha sido un gran error. Todo esto evidentemente se agrava con la presencia del tráfico de drogas dentro de los establecimientos penitenciarios. Nuestra experiencia dentro de las cárceles nos permite decir que esto es mucho más visible, mucho más dramático en lo que concierne a los establecimientos penitenciarios de varones. En los que son mujeres, esta situación todavía tiene un nivel de control de parte de la autoridad, pero sin embargo, y además hay que decirlo, ¿sí? Las mujeres tienen una disposición distinta al tratamiento penitenciario y distinta a vincularse con otro tipo de actividades dentro de los establecimientos, que lamentablemente no está ocurriendo en el caso de los varones. Y en el caso de los varones, el 95% de nuestra población penitenciaria son precisamente varones. Ustedes ya tienen las cifras, en estos momentos tenemos más de 17.000 personas dentro de las cárceles vinculadas o que han estado vinculadas con alguna modalidad del tráfico ilícito de drogas. Fíjense sobre todo el tema del TIT agravado y el tema de la microcomercialización y microproducción, porque en el caso de lo que se nos ha pedido hoy día decir el impacto de lo que las drogas está causando en el sistema penitenciario, para nosotros estos dos datos son importantísimos. Ahora les voy a explicar por qué. Como las condiciones de nuestros establecimientos están de esta manera, nosotros hemos encontrado que lamentablemente muchos internos están entendiendo y concibiendo que ante la falta de control, ante la evidencia de cada vez más personas con hacinamiento, el penal se está convirtiendo cada vez más en una posibilidad de hacer negocio, de hacer dinero. Los controles no están funcionando como debieran por las limitaciones evidentemente que estamos teniendo, y entonces el tráfico de drogas se convierte en un negocio importante, porque da ganancia, porque brinda réditos, porque te da poder, porque te pone en una posición en la cual puedes empezar a tener beneficios para el grupo o beneficios personales. Y ese tipo de situación, sumado al tema de corrupción, está generando precisamente que ahora se intente hacer, ya se ha hecho en algunos penales, pero se empieza a masificar un mercado de la droga dentro de los penales. Y no lo estoy exagerando. Hoy día hemos estado tempranísimo en Lurigancho, el penal que tiene además el mayor número de personas
con adicción o consumo o abuso de dependencias tóxicas. No tenemos medicinas. No tenemos medicinas hace 10 días en Lurigancho para atender los temas de drogas. 80 personas que están dentro de lo que se intenta dentro del tópico penitenciario de Lurigancho tratar mediante el tema de tratamiento ambulatorio por temas vinculados al consumo y al abuso, están sin tratamiento. Lo que genera eso evidentemente es temas de abstinencia, temas de violencia, temas de conflictos, entre otras situaciones. Y quienes manejan el negocio de la droga dentro de este penal, al ver esto, lo que están generando es empezar ya a coaccionar familias. Tampoco es esto lo que les estoy contando novedoso. Eso está ocurriendo. Y sobre eso también tenemos quejas y evidencia empírica que está señalada. En suma, el tráfico de drogas dentro de los establecimientos penitenciarios se está convirtiendo en un negocio que puede permitir, lo que les estoy diciendo, ganar espacios, control paralelo, poder ilegal y además beneficios económicos, ciertamente. Hay otro impacto que ustedes ya lo han discutido, el tema de salud pública. Les decía que todos los años fallecen alrededor de, por lo menos en los últimos años, la ratio es de 200 muertes dentro de establecimientos penitenciarios. No hay evidencia porque no se puede trabajar, estamos tratando de coberturar y tapar prioridades, emergencias, contingencias, de manera que no se hace mucho estudio. Pero por lo menos de las entrevistas que hemos realizado con distintos profesionales, los de servicios sanitarios de 50 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, nos han dicho que esta es la cifra, 80 el 2012, 89 el 2013 y 80 el 2014, cuyas muertes tienen que ver directo e indirectamente con consumo de drogas. Tuberculosis. Nosotros siempre le hemos preguntado a los especialistas, a los neumólogos, en fin, a los que manejan las estrategias sanitarias de TBC, ¿por qué es tan difícil la recuperación de las personas que se logran incorporar a la estrategia y que además peleamos para que se puedan aislar de los pabellones, para que no puedan seguir vinculando, contagiando, etcétera? El problema es el consumo de drogas. El problema es que siguen consumiendo drogas, incluso aislados, y que esa situación genera que no haya mayor impacto a pesar de los esfuerzos que se hacen en distintas estrategias sanitarias. En Huaral tuvimos un caso dramático el año pasado. Se nos morían 2 personas todos los días por tuberculosis. Y cuando se volvía a hacer el levantamiento de cadáveres, están los fiscales que han participado en todas estas actividades, en los bolsillos de los internos, quetes de marihuana, pasta básica, clorhidrato. O sea, bajo esas circunstancias, ningún servicio público sanitario puede garantizar pues, un tratamiento adecuado. En fin, Nicolás lo ha señalado, dentro de las prisiones se reconoce la presencia tanto de marihuana, de pasta básica, de cocaína. En el artículo que nos han pedido proponer y formular, hacemos un recuento de todas las notas de prensa que el INPE ha realizado desde el año 2015 hasta la fecha, hasta hace una semana atrás. Adicionalmente, algunas informaciones brindadas en medios de comunicación a nivel nacional. Y se reportan cosas como la siguiente: 18 de junio de 2015, un megaoperativo en 18 penales del país. Se encontraron, entre otras cosas, armas, celulares, etc., 1.500 quetes de cocaína y marihuana. 24 de octubre del 2015, se interviene una camioneta del INPE con 1.350 kilogramos de pasta básica de cocaína y 1,2 kilos de marihuana. En investigación, evidentemente, ese es un dato público. El 16 de enero del 2016, 2 sujetos a bordo de motos lineales arrojan al penal de Trujillo bolsas, lo que decía Nicolás, el boleo, ¿no? Bolsas conteniendo marihuana que son recogidas por un agente penitenciario que es identificado por un policía y que se suscita una pelea, una gresca, porque la gente quiere introducir la droga dentro del establecimiento penitenciario. 9 de febrero del 2016 se intervienen personas con 44 gramos de clorhidrato en el penal Ancón 2. El 2 de marzo del 2016 la Fiscalía realiza un operativo y encuentra 56 envoltorios de pasta básica en el penal de Cajamarca. 5 de abril del 2016, 2 agentes penitenciarios son descubiertos intentando ingresar medio kilo de pasta básica de cocaína al penal de Cusco. 1 de mayo del 2016, operativo en el penal de Lurigancho.
se da hallazgo de droga, aunque no se especifica las cantidades. 4 de mayo del 2016 se encuentran 300 gramos de pasta básica de cocaínas acondicionados en muletas de un interno que había salido a un hospital y que al retornar habían logrado cambiar sus muletas con otras que tenían acondicionado en el penal de Piura. El 8 de mayo del 2016, un megaoperativo en el penal Miguel Castro Castro se encuentran 373 envoltorios de pasta básica de cocaína. La lista sigue, mayo de 2016, junio de 2016, julio de 2016. Los ingresos de pasta básica, de marihuana, clorhidrato y en general de las drogas es permanente. No se detiene, no, a pesar de las acciones y los esfuerzos, esto no ha parado. Y el negocio, evidentemente, nos animamos a pensar, da tantos réditos, da tantas ganancias, que vale la pena para estas personas esforzarse y correr ese riesgo. Y este es un tema, evidentemente, que genera preocupaciones. Un último punto. Está impactando esto en el tema del tratamiento penitenciario, que es el alma, el corazón de todo sistema penitenciario, que es buscar la rehabilitación, evidentemente. Las personas que están disponiendo su tiempo, su comportamiento a un proceso de rehabilitación, ven con preocupación, ven con tristeza y ven con enfado también que aquellos que no hacen tratamiento, que aquellos que se dedican a comercializar droga dentro de los establecimientos penitenciarios, la pasan mejor que ellos que están tratando de involucrarse en el cumplimiento de normas. Y eso es una llamada lamentable a desincentivar cualquier tipo de redención, de reconducción del comportamiento. Eso también está generando el tema de drogas. El otro espacio también que sumado entre inseguridad, corrupción y el tema del impacto que está generando en los temas de tratamiento, es que cada vez más internos que pueden estar vinculados a este y otros comportamientos ilícitos dentro de los establecimientos penitenciarios tienen el dinero como para poder empezar a pedirle a los especialistas de tratamiento, sobre todo tratamiento laboral, que empiecen a maquillar, a simular las planillas en las cuales se controla las actividades que los internos e internas hacen dentro de prisión, con el ánimo de ganar redención. Y evidentemente eso también es un problema serio que ya lo hemos discutido con el INPE y que estamos tratando de colaborar en buscarle una salida, porque de verdad esta situación lo que está generando es un desincentivo y un nivel de desconfianza atroz. Para ejemplo, solamente quiero citar el caso del célebre conocido acá en el Perú, Gerson Aldair Gálvez Calle, alias Caracol, además vinculado como líder de una organización internacional de tráfico ilícito de drogas. Según las planillas laborales del INPE que están en investigación en el Ministerio Público, este señor trabajó más de 4.000 días dentro de su celda realizando tejidos ayute. Cuando nosotros pedimos, más allá de las planillas laborales, que nos muestren la evidencia de ese trabajo que se había realizado, no solamente del señor Gálvez Calle, sino de una serie más de internos, no existe evidencia en esto. Y eso significa que lo que se está haciendo es maquillar parte de las cifras que se están realizando dentro de los establecimientos penitenciarios. Simplemente para cerrar, 4 planteamientos que nos parece que son importantes acometer en lo que queda, en lo que resta, junto con muchos de los planteamientos que seguramente se han vertido hoy en esta jornada. Está bien los enfoques de seguridad, pero tienen un sentido, tienen una razón. Y cuando hablamos del tema de drogas, sobre todo del tema desde la perspectiva de salud pública, necesitamos incorporar todo lo que tenga que ver con una perspectiva sanitaria, porque de lo contrario, esto tampoco no camina. No se le puede pedir a personas que tienen drogodependencia o dependencia, adicción, vinculación con el consumo de drogas, que cumplan a rajatabla las normas penitenciarias dentro, porque siempre las van a incumplir por una situación u otra. El tema sanitario es un tema complicado y la respuesta que se ha estado teniendo es sanción, aislamiento, movilización de penales, traslado, reubicaciones, verificación de cuáles son las causas que generan estos niveles de incumplimiento de normas que tienen que ver con el tema sanitario. Eso no se está haciendo. Se ha discutido bastante, evidentemente hay que reconducir la priorización sobre dónde vamos a poner el enfoque de la persecución, de la represión. Nos parece importante las requisas que se hacen, pero no concebimos que se puedan hacer mega operativos en 5, 6, 10, 15 penales para solamente poder encontrar 1.000, 2.000, 3.000 quetes de pasta básica de cocaína. Estamos perdiendo ahí un recurso valioso, se necesita hacer más inteligencia dentro de los establecimientos penitenciarios
Y en general hay que centrar nuevamente la discusión en dónde vamos a priorizar los niveles de persecución y sanción. Lo ha dicho Nicolás, yo lo reafirmo, no se tienen datos con qué trabajar dentro de los establecimientos penitenciarios. La información que nosotros recabamos es la información que constatamos dentro de prisiones, la que verificamos dentro de las historias clínicas, la que verificamos dentro de las celdas y pabellones, y las que de alguna u otra manera a veces triangulamos con la propia policía y el Ministerio Público. Pero datos que permitan hacer investigaciones con mayor profundidad, con un poco más de objetividad y seriedad, para poder tomar decisiones desde política institucional del INPE o política pública desde política criminal o penitenciaria. Eso no se está haciendo. Hay que saludar, sí, que se ha hecho un censo penal penitenciario que se ha publicado este año. Sin embargo, esos datos se tienen que de todas maneras mejorar y contrastar. Yo conversaba con Aníbal Sánchez, el jefe del INAI, sobre solo un dato, en el cual las encuestas han arrojado que casi el 70% de las personas trabajan dentro de los penales. Ese no es el dato que nosotros constatamos dentro de prisiones. Y evidentemente siempre un censo tiene cuestiones que hay que mejorar, pero en todo caso a lo que vamos no es a cuestionar el censo, a lo que vamos es, se necesita hacer más investigación, se necesita recoger más dato empírico que permita tomar decisiones de política pública. Y finalmente, no solamente por el tema de drogas, pero en general no tenemos un plan anticorrupción dentro de los establecimientos penitenciarios y eso genera todo el tema de las consecuencias y problemática que tenemos como parte de lo que ya la coyuntura del sistema penitenciario viene abordando. Quería compartir con ustedes estos datos, esta información. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias a César Cárdenas, jefe de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, por esta presentación y bueno, por darnos toda esta información y sabemos todo el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo en torno a esta temática y por eso nos parecía muy importante tomarlos en consideración y que se pueda relevar en este documento de trabajo que estamos haciendo la Comisión Andina de Juristas junto con la Escuela de Gobierno. Tengo aquí una lista de personas que pidieron la palabra y me gustaría, por favor, puedan tomarla ahora. Nuevamente insistimos en la necesidad de, por favor, que sean comentarios bastante precisos, al menos les pedimos ese esfuerzo, por favor. Ya estamos casi culminando y nos gustaría escucharlos a todos y a todas. Voy a llamar a un señor, al doctor Cosme Batallas, ¿puede ser? Sí, por favor, si me puede decir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecer y felicitar por las brillantes intervenciones. Mi comentario va a ser breve, pegándome al pedido de la mesa directiva y va relacionado con el tratamiento a las personas extranjeras dentro de los establecimientos penitenciarios de acá del Perú. Sumado a la ley, esta ley que beneficia o que concede el beneficio a los extranjeros que tienen de hasta 7 años de sentencia y han cumplido la tercera parte, que es la ley 30-219. En lo personal y a la población penitenciaria ecuatoriana acá en el Perú se refiere, quiero mencionar la inmensa desilusión que ha causado y la falsa expectativa que ha causado esta ley, porque el impacto y el beneficio ha sido prácticamente nulo. Nosotros tenemos al menos un 50% de los conciudadanos que están detenidos acá, están en condiciones de ser beneficiados con esta ley, pero debido a vericuetos burocráticos, a una insensibilidad por parte de la gente del Ministerio de Justicia, se ven truncadas estas aspiraciones. De tal forma que se evidencia una falta de articulación entre el compromiso del INPE y del esfuerzo del INPE con el sistema jurídico legal. De tal forma que los resultados del espíritu de la ley 30-219 prácticamente nosotros los vemos muy lejanos. Otro aspecto que quería tocar es el tema de, si bien es cierto, acá se ha hablado y se ha considerado el tema de género dentro del sistema penitenciario, pero no se ha tocado el tema del adulto mayor.
nosotros tenemos ciudadanos de más de 70 años, 75 años, los cuales tienen el mismo tratamiento que un interno de 25 y 30 años. No tienen ningún tipo de consideración por su estado de edad. Un último aspecto que quería contar y comentarles es las dificultades que nosotros como consulados tenemos frente a las visitas que queremos hacer a los detenidos. Si bien es cierto, nosotros nos apegamos a la reglamentación, hacemos una carta al INPE con 2 semanas de anticipación, sin embargo, llega el día de la visita y no tenemos una respuesta. Eso pasa con los representantes consulares. Con los familiares, ustedes pueden imaginarse. Tenemos familiares que vienen desde el Ecuador, su limitada alcance económico hacen que viajen por tierra, viajes de 24 horas, tal vez más, y vienen, al menos en Ancón 1, que es de máxima seguridad, tienen un sistema aleatorio de visitas que realmente es una ruleta. Nadie sabe cuándo les toca visita de hombres, de mujeres, de menores de edad, de tal forma que eso sí genera un malestar. Y también se ve vulnerado el derecho a recibir visitas del detenido. En Ancón 1 no hay un sistema de comunicación, es decir, no existe comunicación con el exterior, no hay teléfonos. Esto como un pequeño mapeo de las dificultades que como consulados nosotros encontramos en el sistema penitenciario. Es importante que todas estas brillantes iniciativas como la que está desarrollándose acá lleguen a un feliz término y se materialicen en efectos concretos. Se genere un sistema de evaluación y de impacto y de alcance real. De lo contrario, yo llevo acá cerca de 2 años, creo que es la 4ª, 5ª reunión que asisto y en la que se ventilan este tipo de temas, la ley 3219, pero realmente los beneficiados son, creo que los últimos en enterarse de que se están ventilando estos temas acá en este tipo de escenarios. Ese es mi aporte. Adicionalmente, y con esto termino, si bien es cierto el tema que nos convoca es el tema de las drogas y el sistema penitenciario, sin embargo, y quiero aprovechar este espacio para comentar que no solo de las drogas tenemos el problema de detenidos acá, tenemos una recurrencia bastante importante de tráfico de personas. En el tráfico de personas, lamentablemente a la víctima se le da una proyección de culpable del delito, ¿no? Y brevemente me quiero referir, o tal vez no sea el espacio, pero no encuentro mayor oportunidad de poder compartir esto. Nosotros tenemos una detenida en el penal Ancón 2 de mujeres. Ella cuando tenía 18 años y era mayor de edad, accedió a los servicios de un coyotero para que le transporte a Estados Unidos. El coyotero, según su modus operandi, les agrupan en pequeños grupos, les traen acá hasta el Perú y de ahí les trasladan, entiendo, por Centroamérica y en fin, todo el drama que implica la migración irregular. La persona a la que me estoy refiriendo le conectaron acá con 2 menores de edad. Primero, la persona esta mayor de edad, que tenía 18 años y días, es del campo, de un extracto económico muy limitado, con un conocimiento de lo que son las leyes migratorias nulo. Viene acá, le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que hacerte cargo de estos 2 menores para que con ellos viajes y tú les acompañes. Ella obviamente acepta. En el control migratorio le piden las autorizaciones de salida de los menores de edad. Ella no sabía ni qué era una autorización de salida. Le detienen, le sentencian, está 6 años sentenciada con una multa de 15,000 soles. No ha habido poder humano que pueda eliminarle primero exonerarle de la reparación civil y mucho menos acceder al beneficio de la ley 3219. Este caso ha sido elevado a conocimiento del doctor Cárdenas, inclusive
Me parece que yo mismo escribí un correo sobre este caso de Delfina Guamán, se llama la chica, es un tema de tráfico ilícito de personas. De tal forma que ese tipo de inconsistencias, yo he tenido contacto con el psicólogo del penal, me dice, mire, la chica, o sea, no evidencia ningún tipo de peligrosidad, o sea, deberían hacer algo ustedes como consulado para elevar a las autoridades que se revea el caso, que se le dé el beneficio de la ley 3219. Nosotros hemos hablado con los fiscales, hemos hablado con los abogados, nada. Eso es mi comentario, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cosme. Muchas gracias por todo este aporte, lo vamos a tomar en consideración y también quiero adelantarles que después de este evento, que es un seminario en el que nos estamos reuniendo diferentes actores, vamos a tener también reuniones particulares con actores también particulares del Estado, de los consulados, también para profundizar mucho más y sobre todo de manera conjunta buscar algunas alternativas de solución que después podamos no solamente proponer, sino también incidir, ¿no?, en cambios que sean estructurales. Muchas gracias. Por favor, le pediría al señor Freddy Cárdenas la palabra. ¿Sí? Bien, buenas noches. Felicitarlo a los ponentes de las tres mesas. Primero quería tocar la problemática de los establecimientos penitenciarios adicionales a los que ya he expuesto, ¿no? Sabemos que tenemos el 138 de hacinamiento en los penales, sin embargo, hay penales que por su gran sobrepoblación ya son, se puede decir, alarmantes, como por ejemplo el caso de Jaén. Tenemos un penal que tiene más del 600% de sobrepoblación penitenciaria y Callao es otro de los penales de mayor hacinamiento. En el tema de tratamiento, profesionales faltan en todos los penales. Por la experiencia que hemos concurrido a algunos penales a nivel nacional, hemos visto que no tienen ni siquiera un médico. Muchas veces un interno es un enfermero o ayuda en las labores médicas para el tratamiento de los internos que padecen alguna enfermedad, ¿no? Y obviamente pusiste el caso de Gerson Galvez, que justamente no está acreditada la labor o el certificado que dan. Eso nos pasa mucho, nosotros vemos en el trabajo que hacemos en el día a día en la evaluación de casos de gracias presidenciales por razones humanitarias. Vemos pues que no está acreditado los certificados médicos y sobre todo los certificados educativos. No hay credibilidad, señores. Todos se sacan 19, 20 en esos certificados, ¿no? Cuando sabemos que el promedio no está a ese nivel. En la entrevista muchas veces te das cuenta que ese interno no está en las condiciones que señala su certificado y eso no genera credibilidad. Eso para aportar en cuanto a la problemática. Pero mi pregunta también quería complementar un poco, ya que se ha tratado bastante lo que es la ley 3219, que así promulgada en julio del 2014. Sí. Al día de hoy ya pasaron 2 años y se han beneficiado no más de 80 personas con esta ley del beneficio especial de salida. Esta ley, ya lo han dicho anteriormente, establece 3 requisitos, ¿no? No mayor de 7 años, que haya cumplido 1/3 de la pena y que no existe impedimento o prohibiciones de algún beneficio penitenciario. Que cumpla 1/3 de la pena requiere 2 años, 2 meses, 20 días como mínimo que haya cumplido, ¿okay?, para que pueda recién acceder y no con redención de trabajo y estudio, sino de manera efectiva. Entonces, esta ley entra en julio, estamos a 2 años. Si nos vamos nosotros a 3 meses, en septiembre, ya para octubre, los que han ingresado posterior a la vigencia de esta norma ya no van a poder solicitar este beneficio, porque obviamente ya están con impedimento, entonces quedaría en desuso, ¿no? Ya estamos a 3 meses y ya nadie de los que han entrado posterior a la vigencia de esta ley va a poder pedir este beneficio especial de salida. Urge su reglamentación. En la misma ley de julio señala 30 días para que se reglamente, aún no se hace. ¿Ya? Ese es el tema que quería dejar en pie y obviamente hay otros temas pendientes, como por ejemplo la efectivación de los traslados de condenados para que cumplan en su país. Ha restringido bastante este gobierno. Si vamos a ver las estadísticas, ¿no? Este gobierno en los últimos años ha dado pocos, casi nulos los traslados. Y también tenemos el tema de gracias presidenciales. Si bien es cierto, se ha restringido, no obstante ello, este gobierno ha otorgado 94 gracias presidenciales por conmutación de penas, 55 a mujeres y 39 a hombres, y una gracia por razones humanitarias. Está pendiente todavía el trabajo y eso es mi comentario que quería hacer en estos 2 aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, le pido que pueda tomar la palabra Olga Manini. Buenas noches.
felicitar a la mesa por esas excelentes participaciones y sobre todo darle mucha relevancia y felicitaciones al trabajo, a la investigación realizada por Tesania, ya que gracias a estas investigaciones nos aproximamos de una manera más objetiva a la realidad de las mujeres dentro del sistema penitenciario, ¿no? Lo que quería acotar es respecto a esta política punitiva que se trata dentro del tema de género, ¿no? Que si bien es cierto, ataca a la conducta punitiva. Por lo tanto, no considero que se le debería dar este enfoque de víctima, ¿no? Nos enfocamos de repente en el papel de la mujer, de las personas que están recluidas, cómo atenderlas, pero realmente estas políticas integrales, repito, que se deben manejar como se maneja la familia de una forma sistémica, creo que tendría mucho más éxito, ¿no? Entonces, va por ese camino la apreciación. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Le damos la palabra, por favor, a Giovanni Cabero. Buenas noches, buenas tardes aún. Mi nombre es Giovanni Cabero, del Consulado General de España en Lima, que es la embajada europea donde tenemos la mayor cantidad de detenidos en todo el Perú. Al día de hoy tenemos 272 y bueno, tenemos una experiencia un poco larga en cuanto a los problemas que hay en el INPE y todo lo que tenga que ver con el sistema penitenciario en Perú. Yo simplemente quiero ser muy breve y hablar solamente, ser muy puntual en cuanto a, por ejemplo, que ha sido una exposición que han hablado bastante del tema de personas vulnerables. El detenido extranjero es una persona muy vulnerable, pero también hay que clasificar. Nosotros tenemos la suerte de hablar español, igual que los latinos, pero hay alemanes, holandeses, polacos, romanos que no hablan el idioma. Y no hay en el sistema judicial peruano traductores oficiales para que en los juicios puedan tener una adecuada defensa. Por ejemplo, en el caso de Holanda, los Países Bajos, ellos no tienen un traductor oficial en Perú, así que ya verán los juicios que tienen esas personas, ¿no? Otras personas vulnerables que hay que ver, y es muy importante, son los enfermos mentales. Las mafias de drogas en Europa cogen a personas que no solamente no tienen recursos, sino que también tienen enfermedades mentales graves, tienen discapacidades de 60 a 65%. Y claro, acá en el Perú solamente existen 13 psiquiatras forenses en todo el país, de los cuales creo que solamente tienen un el INPE. Esa carga evidentemente va por las embajadas para poder solventar un psiquiatra, encontrar uno que quiera ir al penal y que pueda tratar a este detenido. Otra cosa también que quería comentar es que el tema del acceso a la salud, que es gravísimo. El doctor Cárdenas, bueno, padece nuestros pedidos cada mes. Que bueno, lo del CIS ha sido una iniciativa de la Defensoría del Pueblo, que no lo he comentado, pero es la verdad, que ha funcionado muy bien. Y que bueno, ahora es temporal por los 45 días, pero ahora con la nueva ley de migraciones y cuando se reglamente, esto se va a solucionar totalmente. El problema es, por ejemplo, el abastecimiento de medicinas y también que hayan médicos, ¿no? Que no los hay. Y las medicinas también escasean. Solamente hay medicinas básicas, paracetamol, ibuprofeno, para todo. Y claro, eso también es una carga que nosotros tenemos que ver, tratar de, bueno, el INPE no lo va a hacer porque no tiene el presupuesto somos conscientes de eso. Y yo creo que en la nueva administración deberían ver que esto es muy delicado porque la verdad es que todas las personas, como señalan, que mueren en los establecimientos penitenciarios, de los 200 la mayoría, claro, todos son de salud. Y en el caso de España han sido todas así. Eso se ayudaría bastante al tema de los institutos, por ejemplo, los institutos humanitarios, que ha sido inexistente en el gobierno actual. El tema de los traslados internacionales han sido también un tema de debate en la delegación de la Unión Europea. Nosotros tenemos reuniones bimestrales, todas las embajadas acreditadas en Perú, y todos están muy fastidiados con ese tema, porque no hay un respeto con los tratados, los convenios de traslado de personas condenadas en estos 5 años que han pasado. Solamente España, por ejemplo, en nuestra experiencia, 126 expedientes abiertos, algunos tienen 4 años, en espera en el despacho del señor Ministro de Justicia.
Y por último, simplemente quería trasladar la experiencia de la ley 30.219 en el caso de España, que ha sido muy diferente de muchas embajadas. La verdad es que nosotros al día de hoy tenemos 30 personas que han salido expulsadas, tenemos 3 en espera. Y conversando con los jueces, básicamente del Callao, donde están todos los detenidos, lo que nos dicen es el gran escollo es el trabajo que hace el abogado dentro de los expedientes judiciales del tema de salida. La verdad es que hay requisitos que son muy simples y no los hacen. Tratan de engañar a los detenidos, evidentemente, cobrando simplemente y de ahí y los dejan abandonados en las audiencias, no participan en las audiencias. Y eso es lo que con nosotros se han reunido en las embajadas diciendo que por favor tengamos más cuidado con las defensas que tienen los detenidos extranjeros porque son fácilmente, ¿no? los engañan muy fácilmente. Y bueno, la verdad es que la ley para nosotros sí nos ha servido muchísimo. 30 personas desde enero del año pasado es bastante. Solamente traslado de condenas, solamente hemos tenido 11 en los 5 años. Así que se me genera que para nosotros es todo un éxito, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Giovanni. Por favor, María Teresa Arana. La tengo también aquí en la lista. María Teresa Arana. ¿Se encuentra? ¿Ya no? Edwin Albino. Y terminamos con Hugo Morales. Buenas noches, yo soy el comandante de la Policía Nacional, Edwin Albino, y nosotros hemos sido mencionados en diferentes oportunidades y la verdad que no sé si decir un poco confundido por los temas que ustedes están tratando en el sentido de que buscan cómo hacer que aquellos que han cometido un delito no sean sancionados por esto. En tanto que lo que nosotros hacemos para algunos conceptos que he escuchado aquí es algo negativo. O sea, la represión está mal, no debe darse la represión, porque estamos afectando a algunos grupos, por decir jóvenes, mujeres, ¿no? Pero estas personas han hecho algo ilícito. Y esto definitivamente va en contra del grueso de la población. Si estamos pensando de pronto en esos pequeños grupos vulnerables y no pensamos en el daño que han ocasionado a toda la población, no solamente en nuestro país, sino inclusive podrán haber sido tal vez afectados también por estas acciones nuestros propios familiares. Entonces, yo entiendo que aquí es como si estuviéramos debatiendo cómo vamos a dejar libres a todos aquellos que están considerados como poblaciones vulnerables que pudieran haber cometido algún tipo de delito de tráfico ilícito de drogas. Entonces, inclusive he escuchado algún comentario por ahí, no puedo precisar ahorita quién, donde indicaba, ¿y cómo es que la policía, por ejemplo, dentro de su accionar contamina los ríos, vertiendo todos los desechos de las pozas de maceración a los mismos en su accionar diario y no debiera de ser, que seguramente no conocen la realidad? Para hacer un operativo no está pues de aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Caminamos una semana, caminamos días y noches para llegar a esas pozas de maceración y, como comprenderán, extraer todos esos líquidos en forma adecuada como nosotros quisiéramos es inviable. No tenemos los recursos ni los medios y estamos en lugares totalmente hostiles a donde vamos. Entonces, es importante de pronto estos debates, pero tal vez más importante es conocer la realidad. Porque es fácil hacer un estudio de gabinete. O sea, yo, por favor, ¿qué dicen en tal lugar? ¿Qué conceptos hay? ¿Cómo los manejan? Y hacer mi estudio de gabinete y sacar mis estadísticas y de pronto en base a ello hacer mis conclusiones. Pero más importante es conocer la realidad. O sea, saber cómo es la realidad de nuestro país. Hablamos definitivamente, lógico, y somos seres humanos también, así, al igual que ustedes, los policías, y sentimos también mucho por estas poblaciones vulnerables que ustedes las llaman. Pero, ¿y los demás? Y yo me hubiera gustado tal vez escuchar aquí, hacer un debate entre ustedes, personas tan importantes y tan conocedoras de tantos temas,
y preguntarnos cómo ayudar a la policía en su accionar diario, o tal vez cómo ayudar a aquellos policías que con ocasión de su lucha contra el tráfico ilícito de drogas han sufrido algún tipo de trauma, ya sea físico o emocional, porque nosotros lo defendemos a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le pediría por favor a Hugo Morales, no sé si todavía se encuentra, sí, qué bueno. Buenas noches. Y finalizaremos, había una persona más que se apuntó, disculpe, el doctor Chamorro del Minjus. Sí, por favor, adelante. Felicitarles por este trabajo. Creo que es súper importante que en la agenda pública exista una discusión de este nivel sobre las políticas de drogas y los aspectos de seguridad y política penitenciaria. Yo quiero referirme en realidad al grupo no de personas que microcomercializan y por lo tanto transgreden las leyes como agentes activos del delito por una vulneración a la salud pública, sino a las personas que tienen un problema de adicción y que para financiar la adicción tienen que delinquir. Y de eso hay un grupo importante de población penitenciaria, tanto adultos como jóvenes, que la cobertura de la política de salud, de los esfuerzos de vida, no logra brindar una atención especializada. Solamente para referirme en el caso de los jóvenes, que es lo que más conozco, más de la mitad de la encuesta del 2009 tenía un problema de uso problemático de alcohol, y ese grupo además coincidía con dar información de tener una segunda atención en los centros juveniles, es decir, de por lo menos haber estado una vez antes. Por lo tanto, De Vida crea en el 2010 unos programas piloto en algunas ciudades para ofrecer tratamiento en centros cerrados, en los centros juveniles de medio cerrado, y la estrategia es esta: si reducimos los problemas de adicción en jóvenes delincuentes, podemos afectar también su reincidencia, es decir, disminuir el nivel de reincidencia porque alteramos una variable causal determinante de la delincuencia, de este tipo de delincuencia en concreto, que puede obedecer a cualquier tipo penal, pero que está sostenida por una necesidad de financiar una adicción. Entonces, creo que valdría mucho la pena en este debate tan interesante incorporar las evaluaciones que ha hecho De Vida en el piloto del 2010 y el 2012, con Septis, que es una ONG acá en Lima, que evalúa la efectividad de esos programas. Y en este momento De Vida tiene en todos los centros a nivel nacional programas de tratamiento para jóvenes en medio cerrado, que están privados de libertad. Y para medio abierto, la Unión Europea financió con Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hace ya un par de años un modelo de tratamiento en medio abierto que fue evaluado, lo evaluamos nosotros en la Universidad Católica, y que tenía efectividad con relación a reducir una serie de factores de riesgo vinculados con el consumo. Yo quería también decir una cosa relacionada con el enfoque de salud pública. Países como Portugal han descriminalizado el problema de las drogas y han conseguido que, por ejemplo, en Europa es uno de los países que tiene los indicadores más bajos de problemas de consumo y un nivel de control de interdicción mejor. Ciertamente es un país pequeño, tiene una serie de factores que pueden favorecer frente a otros, pero creo que el concepto de privilegiar los aspectos de salud, entender el problema de las drogas como un problema primero que todo de salud pública y después entrar a los aspectos de control legal, podría ser un factor importante. Y por último, terminar con una cuestión vinculada con la última intervención que me parece muy pertinente, pero los límites de la política criminal son los derechos humanos. No podemos, por privilegiar los derechos de las víctimas, olvidarnos de los derechos de los agresores, porque lamentablemente si no les garantizamos una rehabilitación, vamos a mantener el problema de la criminalidad, de la seguridad. Y lo que está pasando en este momento en América Latina es, y más con los países que somos productores de ciertas sustancias, es el hecho de incrementar las penas, elevar los castigos. A una persona con 6, 7 años es claramente, ¿qué factor de riesgo, qué tratamiento puede alterar sus características motivacionales con relación a traficar con drogas en un periodo de 6 años? No, eso no ni el cáncer requiere tanta intervención en el estadio más grave. Entonces, lo que está detrás de eso es una racionalidad de castigo, de dañar, de convertir en depósitos de seres humanos a personas que amenazan la seguridad, amenazan. La salud pública no hay víctima detrás, en realidad la víctima somos todos, por supuesto, pero es más el daño contra esa persona que de pronto tiene hijos, porque no es el gran cártel, el líder que está detrás al que controlamos y logramos realmente proteger en términos de salud pública a la población. Son la mano de obra barata de los cárteles que de pronto hacen esto no por comprarse 3 camionetas más en su casa, sino por una cuestión de factores sociales de inequidad, de desigualdad tan terribles.
y donde los problemas de microcomercio se presentan como una alternativa también, y estamos introduciendo desde la política pública criminal cuestiones vinculadas a quitar a una mujer de su casa que mantiene niños, colocarla en un penal por 7, 8, 6 años, y en realidad no hay una víctima detrás. Claro, la víctima es el país, somos todos, pero creo que la capacidad de la justicia criminal para perseguir está teniendo un efecto tremendamente equivocado, porque hay una ausencia de cobertura especializada en salud pública con relación a las adicciones. Las camas en el hospital de Ñaña, que es el único especializado en el país, no tenemos datos de cuántos adictos realmente existen en el Perú. Tenemos muchas dificultades con relación a darle cobertura primero a la problemática de drogas en general y después a estas poblaciones tan peculiares, tan específicas, a las que con otras políticas como la penitenciaria llegamos a darle una atención, pero que realmente la calidad, la especialización, los recursos no le hacen justicia, y sobre todo porque el foco aquí tiene que ver con atender una problemática causal de reincidencia que son las adicciones, pero que no lo estamos haciendo en los términos más apropiados, y por eso tenemos todo lo que se ha terminado hablando durante esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Tendríamos la intervención de Baker Chamorro. Muchísimas gracias. Voy a ser breve. Quería leer, anunciar evidentemente muchas gracias por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Considero que es muy valiosa la información, pero siempre hay que ponernos en un punto intermedio, en verdad, porque como les contaba hace rato, ya el Perú cuenta hoy con una política nacional penitenciaria con un enfoque integral. Entonces me voy a permitir leerlo en 3 líneas, toda la visión que tiene esta nueva política penitenciaria. Racionalizar el ingreso y salida del sistema penitenciario, incrementar la cobertura y calidad del tratamiento diferenciado de la población penitenciaria de régimen cerrado y régimen abierto, así como promover la reinserción social de mujeres y hombres que han culminado la sanción recibida a través de una visión sistémica, interfactorial e intervención interinstitucional, multisectorial e intergubernamental en el sistema penitenciario. Tiene los enfoques de género, interculturalidad, derechos humanos y enfoque de persona. Evidentemente, así como suena, es como un sueño, pero esto se ha construido, como le decía hace rato, con 16 instituciones y 60 operadores a lo largo de 6 meses. O sea, digamos, gran parte de lo que se ha dicho acá, o se ha solicitado, o opinado, o referido, ya hoy en día al menos lo tenemos en papel. Cuando pasamos a la realidad nosotros, evidentemente nos confrontamos con un problema. Por ejemplo, este gobierno se propuso hacer 5 megapenales al inicio de su mandato. Yo estuve involucrado muy indirectamente, porque no soy arquitecto ni ingeniero civil, pero claro, ya te tenían los lugares definidos, y cuando fuimos a poner la primera piedra, saltó toda la población y se bloqueó esta inversión o esta apuesta o esta construcción del penal. Ninguna colectividad a nivel nacional, ni comunera, ni rural, ni urbana, desea un penal en su zona. Eso es una realidad nacional en que tenemos que nosotros aceptarla y ver la forma de cómo vencemos eso, porque estamos prácticamente entrampados. O sea, podrán haber recursos, proyectos, pero usted vaya a ver a Cajamarca a poner un penal, vaya usted a ver a Piura y quiero ver a usted o a mí mismo negociando, yo me corrí, porque ahí ni siquiera te quieren escuchar. Entonces hay una realidad, y es más, en las ampliaciones de los penales que hemos identificado en el plan de infraestructura, podemos ampliar de los 67 en creo que 40 penales, hacer ampliaciones. Tampoco quieren ampliaciones ni construcción de ningún pabellón. Esos penales donde están ubicados en las localidades en las que están. Entonces, tenemos que ser inventivos. Se ha ideado un plan de sensibilización social para vencer esto, y se ha logrado en Cerro de Pasco y todo un tema, pero ya hay un plan que incluso creo ha ganado un premio para sensibilizar al vecino, al que vive en la zona, de que pues va a traer un desarrollo y meter con un lenguaje en quechua, en aymara, y hay toda una estrategia para vender un proyecto de esta naturaleza. O sea, no es una utopía, es una realidad concreta. Hemos hecho un estudio al 2035, ¿cuántos internos va a tener el Perú? 222.000 internos van a haber en el Perú a este ritmo de crecimiento que tenemos hoy en día. Hoy en día somos 80.000, al 2035, 22.000. Cada gobierno ha construido 1.000 vacantes al año o 1.000 plazas más por año. O sea, así es la capacidad, no ha podido ser de más. Y a ese ritmo de crecimiento, aún así descontándole, la brecha va a ser inmensa, como de 160.000 internos de exceso en el sistema penitenciario. Es por eso que eso fue la base de construir esta política penitenciaria. Hay avances que quería comentar rápidamente. El decreto legislativo 1239, la estamos reglamentando. Ahora está reglamentando el régimen de visitas, ya hemos concluido el proyecto, ya está en el despacho para la firma presidencial.
régimen de visitas, tema de clasificación interno, se toman ahora en cuenta temas de opción sexual, identidad de género, a las visitas también, o sea, han habido avances desde el despacho de Viceministerio de Derechos Humanos y de Justicia. Creo que nosotros somos el sector, no lo digo yo, creo que de alguna manera más reflexivo que hemos tratado, pero muchas veces nos confrontamos con la realidad. Viene el Congreso y nos ha atropellado, y estoy seguro que el siguiente Congreso no va a ser nada reflexivo y ni mucho menos populista del que hemos tenido ahora, así que es una realidad concreta, que lamentablemente pues, hay una bancada muy poderosa, y yo no creo que te escuchen despenalicemos la droga, o esos congresistas evidentemente tienen una cultura de populismo penal, y eso se nota desde lejos. Entonces es una realidad también que quería dejarlo ahí. Y finalmente, pues pedirle de verdad encarecidamente a los PPTs, no sé de qué forma a la organización nos pueden hacer llegar los PPTs que son más que brillantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Chamorro. Comentarles que toda esta investigación y todo el seminario va a estar disponible en nuestra página web. Vamos a colgar ahí los PPTs, las presentaciones y también en su momento el documento de trabajo. Así es que van a no solamente tener acceso, les vamos a también avisar y les vamos a enviar también por correo postal los documentos. Sí, aquí hay uno, por favor. Sí, puede ser, o Rosemary, ¿le puedes dar y de ahí culminar? Sí, por favor. Sí, díganos su nombre y apellido y la institución, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Sonia Medina Calvo. Tengo a mi cargo la Procuraduría Pública Antidrogas a nivel nacional. Bueno, en verdad no pensaba decir mucho, les prometo que voy a ser muy, muy sucinta, pero escuchando durante toda la tarde, creo que todas las posiciones son válidas. Pero lo que sí a mí me sobrecoge un poco es que, como dijo hace un momento, y también rescato las palabras del comandante de la Policía Nacional, ¿no?, en que nosotros estamos preocupándonos mucho por las perspectivas de género, por cuántas son las víctimas, ¿no? Víctimas, obviamente, de lo que yo he escuchado en toda la tarde, son las víctimas las que han delinquido, pero no nos estamos dando cuenta de lo que verdaderamente significa la problemática del tráfico ilícito de drogas. Esta es una problemática, como todos sabemos, a nivel planetario, ¿no? No nos olvidemos que somos los primeros productores de materia prima, somos en ese momento los primeros productores de sustancias cocaínicas, creo que es mucho decir. Escucho que, y bueno, es noticia pública también, que tenemos que hacer más penales. Tenemos que ver perspectivas de cómo atendemos la problemática de la drogodependencia y así sucesivamente, o sea, los problemas colaterales que hay detrás de la verdadera problemática del tráfico ilícito de drogas. Pero creo que nadie en ese momento, ni lo he escuchado en otros foros, ¿no?, cómo es que nadie se ocupa de la prevención para no llegar a pensar cuántos penales vamos a construir, ni quiénes son las verdaderas víctimas. Yo creo que las verdaderas víctimas somos todos, absolutamente todos, ¿no? Porque detrás de la comercialización de las drogas y detrás del consumo, veamos los bienes jurídicos protegidos. Estamos hablando de la salud nada más y nada menos que de la salud pública. Esta precede a la vida, creo, de cualquiera que se ocupa tanto de la comercialización, de la microcomercialización y del consumo. Hoy tenemos una población de consumo que está llegando a los 10 años. Entonces yo creo que dentro de los ejes estratégicos que tenemos que ocuparnos en la problemática de las drogas, la primera es la prevención, para no estar ocupándonos cuántos penales vamos a construir, ¿no? O cuántas víctimas realmente hay. Por lo menos en nuestro país, centrándonos a nosotros mismos, la problemática es muy crítica, señores, por lo menos desde mi experiencia. Yo tengo en este momento una carga de más de 90.000 expedientes por tráfico ilícito de drogas, entre lo que puede significar macro y micro. Micro son 45.000. 45.000, ¿no?, es una cifra que nos hace pensar por qué hemos llegado a ese grado de microcomercialización. Definitivamente hay problemas de Estado que no se atienden,
es un Estado en este momento que no se ocupa del problema, ¿no? Estamos queriendo llegar a ser un narcoestado, ¿no? En consecuencia, hay mucho del problema mismo, hay mucho que decir, pero bueno, serán otros foros de repente que se ocupen de una verdadera prevención. En la prevención estaría en primer orden la educación, porque si no le enseñamos al niño, ¿no?, desde que está en un jardín, no le enseñamos lo que verdaderamente resulta prohibido para él y para su humanidad en adelante, creo que no hemos ganado mucho en discutir qué vamos a hacer con respecto al tema de drogas en el Perú, y definitivamente somos un referente malo para el exterior en la problemática. Entonces, creo que debemos de ocuparnos un poquito, ¿no?, del problema mismo, de lo que esto significa y de la prevención. Es un gran eje estratégico que habría que tratarlo. Gracias. Muchísimas gracias. Seguiremos con la participación de la doctora Rosemary Acha y terminamos ahora sí también con Chloe Constant. Y invitamos de una vez a Carlos Salza, por favor, que se pueda acercar para que pueda cerrar este evento. Sí. Bueno, primero quiero referirme a la última mesa, dos temas puntuales que tienen que ver con la complejidad de la problemática de las drogas. Entonces, es cuestión de enfoque, hay diferentes enfoques en el seminario ahora. Sin embargo, es importante entender que no se puede simplificar la realidad entre buenos y malos, porque esa realidad no existe. Es importante ver la complejidad de la problemática de las drogas, porque es la realidad. O sea, la realidad es la realidad, no es lo que nosotros queremos ver. ¿No? Aunque insistamos que hay buenos y malos y que los malos tienen que estar en la cárcel, la realidad sigue siendo compleja, y si la simplificamos, no resolvemos nunca el problema que enfrentamos, ¿no? En ese marco quería puntualizar tres cosas. En cuanto a el ingreso de drogas de uso ilícito y el consumo de drogas en las cárceles, ¿no? La primera exposición, creo que de Nicolás, ¿no?, se refería a esto, y también hablaba de la deficiencia en servicios de salud. Es muy importante en el sistema penitenciario para trabajar sobre la reducción del consumo de drogas. Dos cosas. Primero, tener más claridad sobre las categorías, es decir, distinguir entre consumo habitual y esporádico, y ver también cuántos de los que consumen en las cárceles en realidad son dependientes de las drogas. Ese es un problema que a veces no hay datos, pero si no, no se pueden hacer programas de abordaje. Consumir una vez al año no es lo mismo que ser dependiente, ¿no ve? Y si no tenemos los datos claros, las cifras, entonces el panorama se vuelve bastante confuso y el abordaje va a ser siempre nulo. Y por otra parte, si no hay atención médica especializada para temas de drogas, de consumo problemático, dependencia en las cárceles, tampoco podemos pensar en hay que hacer algo para reducir el consumo. Porque si no hay un médico especialista, un psiquiatra especialista en adicciones, ¿qué pasa con la abstinencia? ¿No? En la cárcel de mujeres de Cochabamba, donde el 70% de las personas están por microtráfico, hay también varias mujeres que son consumidoras. La capitana de la policía, que es gobernadora de la cárcel, dice, bueno, hay drogas que se venden aquí, pero si no hubiera acceso a las drogas, ¿qué haría yo con los casos de abstinencia de las internas? Si se pueden morir con un problema del corazón, pues los periodos de abstinencia son diferentes. Entonces hay que tener en cuenta también eso. No es tan simple. El otro punto está referido a cuando hablamos de consumo en la cárcel, hablamos de gente que entró a la cárcel y ahí se empezó a consumir y se volvió consumidor habitual o adicto, o hablamos de consumidores que han entrado a la cárcel porque las políticas de drogas lo solucionan todo con la cárcel. Por ejemplo, quienes venden sobres con gramos de droga, un gran porcentaje suelen ser consumidores que solventan su consumo vendiendo gramos, ¿no es verdad? Y por otra parte también hay que ver los umbrales de las drogas, es decir,
suele considerarse al que vende unos gramos de droga, dependiendo de la cantidad en cada país, que puede ser 1 gramo en caso de cocaína, si es adicto o es para venta, ¿no es verdad? Y ahí también necesita una revisión la política. En general en los países y en Bolivia también se acepta para consumo inmediato, es decir, que la persona no va a vender, sino va a consumir 1 gramo para pasta base y clorhidrato de cocaína y 2 gramos para marihuana. En las cárceles hay personas dependientes a las drogas que son consumidores, pero porque tenían más de 1 gramo de pasta base de cocaína, las han encarcelado como traficantes. Y cuestionan estas medidas porque uno dice, 1 gramo, ¿cómo va a ser para consumo personal inmediato? Yo consumo 10 gramos en 2 horas. Entonces, si yo estoy agarrando 10 gramos, es para mi consumo, porque en 2 horas termino los 10 gramos. ¿Cómo es posible que la ley diga, o la política, que 1 gramo es el único, el límite máximo para el consumo? Entonces, hay que ver un poco más qué está pasando en ese sentido. También las políticas tienen una lógica perversa que hay que ver. En Bolivia, este tema de los consumidores es muy complicado porque la ley establece que el consumidor está libre de pena, pero si tiene más de la droga para consumo inmediato, debe ser acusado por tráfico de drogas, que tiene una pena entre 10 y 25 años. Y en ese sentido, todo depende de la revisión de un examen toxicológico que les hacen para ver si encuentran en orina y en sangre consumo. Esto por la retardación de justicia tarda unas 3 semanas. Entonces, el que es hallado con medio cigarrillo de marihuana, que va a la cárcel y espera hasta el examen toxicológico, durante esas 3 semanas se droga todos los días, porque cuando llegue el momento del examen toxicológico, tiene que el médico ver que hay droga en todo lado. Por lo tanto, así se libra del delito de tráfico. Pero se vuelve un consumidor habitual porque las 3 semanas es drogarse día y noche, hasta que llegue el examen donde salga adicto total, entonces se va libre, ¿no? Entonces, estas son las contradicciones de la política, y yo quería llamar la atención más que nada a la parte, digo, a las personas que trabajan más en el área de la represión, que es cierto que hay gente que comete delitos, ¿no? Pero cuando hablamos de un problema de salud, y es tan complejo el problema, porque además tiene que ver las causas desde la moral social, ¿no? O sea, ¿qué se educa? ¿Cómo se da ejemplos a los niños? Y no es cuestión de decir no a las drogas, porque hay muchas causas que están detrás, entonces hay que ver las causas. Algo que también es importante es no confundir factores de riesgo con causas, ¿no? Porque así criminalizamos a las poblaciones. Son 2 temas diferentes. Y en la complejidad del asunto de las drogas, yo creo que las experiencias que han vertido acá, que han expuesto, tienen que ver con la realidad y también con la historia, ¿no? Pues trabajamos con las poblaciones que consumen y que trafican drogas, de los 2 lados. No estamos ajenos. Entonces, es necesario poder discutir, difundir y ver esa complejidad, porque los temas de salud y psicosociales no se van a resolver con la cárcel. Entonces, no puede ser la solución más cárceles. Si vamos a pensar que todos los problemas que tenemos, morales, sociales, económicos, culturales, se resuelven con el sistema penitenciario, entonces creo que vamos a seguir repitiendo más de lo mismo. Es importante entender la complejidad de la realidad, creo yo. Muchas gracias, Rosemary. Y culminamos con la participación de Chloe Constant. Pues un poco en esta línea de la complejidad justamente que se acaba de mencionar, bueno, me ceñiré a algunos comentarios de todos los que me estoy guardando, pero por ejemplo en esa cuestión se ha venido hablando desde el inicio de la tarde de priorizar, de qué hacemos desde desde las agendas públicas, etcétera. Creo que es importante pues poder, y se refleja un poco en los borradores de los artículos que nos han dado, inspirarse en las experiencias de países vecinos, porque por ejemplo, ¿para qué destinamos el poco presupuesto? Porque eso no se ha hablado, y si no me equivoco, el presupuesto del INPE ha ido bajando en los últimos años también, frente a un número de internos que va en aumento. Entonces, ¿para qué destinamos este presupuesto del INPE? Es decir, cuestión de seguridad. Pensemos, o sea, en el caso mexicano emblemático, todos han escuchado, por una vez encerraron al pez gordo, al Chapo, y pues él tenía no sé si la habrán visto, las imágenes están disponibles en internet, él tenía una cámara de seguridad en su celda, y aún así escapó, y no solo una vez.
pues siempre van a haber intersticios. O sea, si pensamos en un sistema de seguridad desde cámaras de seguridad, siempre los internos, las internas van a encontrar intersticios donde van a poder actuar, accionar según sus necesidades, por ejemplo, económicas. Entonces, no sé, pues hay que pensarlo de pronto por ahí. Invertimos en personal, toda esa escasez de personal médico, personal de tratamiento, sea social, psicológico. Pues sí, viéndolo desde la complejidad, pensamos pues que estas personas, por ejemplo, las personas coludidas desde el sistema de educación o de trabajo que brindan estos documentos que permiten la salida anticipada a uno de los internos, pues al final que, o sea, no solamente es pensar desde la complejidad de formar el personal para el tratamiento y vinculado en el tema de drogas que pues hemos visto, ¿no? Está desde la salud pública, etcétera, etcétera. Hasta el final se ha mencionado ahora 2 veces la cuestión del populismo penal, y eso no lo habíamos hablado en toda la tarde, y pues escuchando las voces un poco que han habido 2 o 3 voces que se están sorprendiendo un poco de estas medidas de pronto alternativas que se están presentando. Digo, si se van a realizar trabajos en el sentido que hemos venido platicando, es decir, que baje el número de la población penitenciaria, que se creen penas alternativas, por ejemplo, pues yo creo que sí, no solamente se trata de hacer un trabajo de prevención, obviamente, pero de comunicación muy importante, porque pues si no pasamos por todo un trabajo de fondo y de largo tiempo de sensibilización de la población en general y de las instituciones también, pero de la población en general, que son las primeras personas, es decir, desde afuera. Hemos hablado de los medios y así la importancia de los medios también. Es decir, si no se hace ese trabajo con la población en general de sensibilización, de entender el por qué proponemos ¿no? penas, por ejemplo, penas alternativas al encierro, pues yo creo que las primeras personas, los primeros políticos que van a tomar medidas en este sentido, ¿no? Podrían tener como un capital, digamos, político que se vería aniquilado en una medida porque no iría en el sentido de toda la política populista penal que se ha venido realizando en los muchos últimos años. Y entonces pues esa persona que podría emprender un camino de cambio, de pronto vería todo su capital político aniquilado en una medida o un intento de medida, y pues en el tiempo, si ya no tienen ninguna credibilidad desde el inicio, yo creo que pues ahí pues estamos perdiendo tiempo en realidad, ¿no? Porque o sea, se va a frenar, no se va a frenar, se va a parar totalmente todos los emprendimientos en este sentido. Muchísimas gracias, Chloe. Muchas gracias a todos, a todas. Vamos a culminar esta sesión que ha sido bastante provechosa para todos y todas, espero. A cargo de Carlos Salza, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Y solo decirles 2 cosas antes. Lo primero es que luego de las palabras de Carlos Salza los esperamos en una cena de confraternidad aquí en el primer piso. Y lo otro es que también les vamos a entregar a todos el día de hoy el certificado de participación. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas noches de nuevo. En primer lugar, creo que esta ha sido una experiencia muy valiosa por varias razones, ¿no? Una, por la oportunidad de poder compartir con ustedes, quienes hemos estado avanzando en unas investigaciones y estamos todavía en curso en las investigaciones, poniendo sobre la mesa reflexiones que están, por supuesto, basadas en el estudio, en el análisis de la evidencia de lo que hay hoy día en el Perú, de lo que está ocurriendo además en nuestras políticas, y qué duda cabe también de la enorme experiencia que nos acompaña, ¿no? Lo quiero poner muy de relieve sobre las personas que venimos trabajando en esto. Solo por mencionar un caso, la profesora Tesania en realidad viene trabajando ya creo que como 10 años en el estudio, además con población de mujeres en penales, a través de además sus estudiantes, de modo que esto no empieza ayer, esto no empieza hoy día, no es en realidad, quisiera ser muy enfático en esto, un trabajo de gabinete. Yo he trabajado casi 10 años en el Estado, viajé por todo el país, viajando por comunidades nativas, caminando y
atravesando ríos 6 horas para poder llegar a comunidades nativas, 8 horas para poder llegar a pueblos indígenas, y ese trabajo, digamos, de muchos años se acumula y por supuesto nos permite comprender y conocer. Con la Comisión Andina de Juristas nos une un trabajo de muchos años, desde aquella época que yo recuerdo con Jorge Santisteban, cuando fue defensor del pueblo, dirigió esa institución tan valiosa, y la Comisión Andina era además no solamente un aliado estratégico, sino además un impulsor de lo que fue en algún momento el trabajo, por ejemplo, de las defensorías andinas, que empezaron a aparecer y a fortalecerse en Latinoamérica, en Sudamérica en particular. Y creo que esto tiene mucha relevancia porque me parece que es un esfuerzo de la academia también por ponerse al servicio del Estado. Y creo que eso es también muy importante remarcarlo, y lo digo desde una escuela de gobierno de la Universidad Católica que se ha propuesto muy seriamente aportar, ciertamente reconociendo que hay que salir, hay que vincularse al Estado, a sus funcionarios. Lo hemos venido haciendo en muchos aspectos y en muchos temas, pero hay muchos otros temas nuevos como este, en donde creo que es importantísimo poder establecer algo que para nosotros representa un valor en la universidad. Lo compartimos con la Comisión Andina de Juristas y creo que este es un espacio que lo muestra, que es la necesidad de dialogar entre los actores, quienes formamos parte del proceso de política pública, en donde no solo es el Estado, ¿no? O sea, creo que aquí no tenemos ni la vocación, ni el interés, ni la necesidad de culpar a nadie, sino muy por el contrario, de sumarnos al trabajo conjunto entre sociedad civil, academia, Estado, para lograr superar todos estos problemas que ciertamente, como bien dijeron varios de ustedes, desde el Estado, desde la sociedad civil, desde la academia, lo han dicho con mucho énfasis durante toda esta jornada, que estos son temas en realidad complejos y que además nos involucran a todos. Eso me parece a mí fundamental porque me parece que hay que generar la vocación desde todos los actores de lograr sinergias y de aportes sustantivos desde donde nos encontramos. Hoy día algunos nos encontramos en la academia, otros en la sociedad civil, otros en el Estado. Sabemos que en el Perú además rotamos con frecuencia, de modo que vamos a encontrarnos seguramente luego en el Estado, en la sociedad civil o en la academia indistintamente, y creo que finalmente formamos parte de una comunidad. Yo quisiera pensar en esto, lo que la literatura le llama una comunidad de políticas, en donde empecemos a construir epistemológicamente, empecemos a construir eso que se ha llamado los conceptos, las prioridades, los enfoques con los que podemos construir política pública, que a mí me parece fundamental volverlos a repensar. Creo que una de las cosas, y esto lo he mencionado muchas veces en varios foros y eventos desde la Escuela de Gobierno, creo que hay que volver a repensar los modelos, los enfoques con los que tomamos decisiones. Y eso es fundamental en un país como el nuestro, muy multicultural y que requiere un enfoque intercultural detrás, donde pensemos en los pueblos indígenas, donde pensemos en los afrodescendientes, de los cuales, por cierto, no hablamos y que están en una agenda pendiente. Hoy día encontramos todavía una agenda pendiente respecto de esos temas y no es algo de lo cual nos debamos olvidar porque forman parte también de esa población que hoy día le llamamos población vulnerable, pero que en realidad siempre resultan ser en realidad población excluida. Y creo que estos son temas sobre los cuales deberíamos reflexionar, igual que las personas que sufren efectivamente todos estos problemas vinculados al tráfico ilícito de drogas en general, a los asuntos vinculados al narcotráfico. Algo que me parece también fundamental es generar la idea de poder abrir espacios de trabajo conjunto. Y creo que, y los invitaría, y me atrevo a sumarme al trabajo que está haciendo Comisión Andina de Juristas, en el que estamos haciendo un esfuerzo conjunto para empezar a comprometernos. Empezamos seguramente ahora, pronto, en unas semanas, una nueva gestión, un nuevo gobierno seguramente se hará cargo de estos temas también, pero sea que estén o no algunos de ustedes en el Estado, en el gobierno, efectivamente, en algún puesto público, o sea que nos mantengamos en la sociedad civil o en la academia, yo me atrevería a decir que sí debería haber una vocación de generar esos espacios de diálogos. Yo pongo a disposición en particular a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica, a sus profesores, profesoras, a los alumnos, alumnas que trabajamos allí, para poder seguir abriendo espacios de trabajo en particular con la Policía Nacional, con quien nos une un trabajo ya de mucho tiempo. Yo debo reconocer además en el tercer año que tenemos además una maestría con 54 alumnos, 48 alumnos y 45 alumnos este año,
en los 3 últimos años en los que venimos desarrollando una maestría en Ciencia Política y Gobierno con estupendos resultados, con cambios de enfoque importantes, con visiones nuevas sobre lo que significa hacer actividad policial, y eso a nosotros nos satisface porque encontramos que ese es el sentido real de hacer formación y educación. Esto es un proceso, por supuesto, y ahí nos encontraremos siempre abiertos y plurales para reconocer que las diversas formas de pensar y los diversos puntos de vista forman parte de este proceso. De modo que nos comprometeremos siempre a sumarnos a las convocatorias y a las reuniones que podamos abrir para hacer trabajos conjuntos con cada una de las instituciones, la Contraloría, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la Fiscalía, en fin, todas las instituciones que se encuentran acá, y por supuesto también con la cooperación internacional que siempre ha sabido apoyar y aportar en estos procesos, y creo que hoy día se muestra además también con una mirada crítica para revisar estos procesos que han venido ocurriendo en nuestro país y que de algún modo nos duelen a todos todavía. Agradecer, por supuesto, a nuestros amigos que nos han acompañado de otros países y que han venido también como expositores, a las personas que han expuesto hoy día sus ponencias, porque vienen realizando un trabajo esforzado por construir conocimiento y evidencia para la toma de decisiones, a todas las autoridades que han tenido la generosidad de acompañarnos hoy día, y en particular yo quisiera agradecer a la Comisión Andina de Juristas por la confianza enorme que han depositado en la Escuela de Gobierno, en el Laboratorio de Criminalidad y Asuntos de Estudios sobre la Violencia, porque creo que sumar esfuerzos siempre ayuda a lograr mejores resultados, y me parece que esto es un paso más hacia donde debemos llegar, que es empezar a mejorar, hacer mejores políticas, mejor regulación, con este enfoque particular que nosotros le ponemos, este nombre de enfoque de derechos, reconociéndolo como algo que no solamente nos debe hacer mejor sociedad, sino que en realidad nos debe hacer mejores personas. En general, eso creo que es muy importante. Yo les agradezco muchísimo por haber estado aquí hoy día. Los invitamos entonces a la cena, como lo ha dicho bien Jessica Estrada. A Diego García Sayán, agradecerle muchísimo por la oportunidad de trabajar juntos. Es un honor y un gusto siempre seguir haciendo cosas por el Perú. Muchísimas gracias.